buenas tardes a todos por haber venido en tan grandes números. Algunos de vosotros incluso no sois amigos ni familiares. Y como se hace en la India en estas ocasiones, voy a empezar con un Mangalacharana. Es unos versos que cantan, normalmente recitan los peregrinos que van a Benares o los que hacen peregrinajes dentro de la ciudad. Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Kashi Vishwanatha Gange Mata Parvati Sange Kashi Vishwanatha Gange Mata Parvati Sange Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. En Benares hay gente que entra con buen pie y otros que entran con mal pie. Sí, entran con los dos al tiempo. Pero una entrada normal podría ser, si anda mala, pues sale uno de la estación, llega al aeropuerto, coge un taxi, enseguida se le echan miles de personas encima. No, muchas de estas cosas pasan en toda la India, lo que pasa es que en Benares pues están como más, hay más de todo, ¿no? más extremas. Se le echa mucha gente encima, todo el mundo, los taxis, los rickshaws que ven conmigo, te subes en un taxi, en una autorricksha, y enseguida te metes en un atasco, todo el mundo tocando el pito, ves que la calle está llena de vacas, de cabras, de todo tipo de animales. Entonces hay montones de basura por todas partes, hay ratas que pasean por ahí. Entonces nuestro viajero pues se queda un poco apesadumbrado, ¿no? Luego va al hotel, se relaja, llega al lado del río, los ghats, y entonces allí ya ve otro panorama muy distinto, ¿no? Es un panorama muy abierto, enfrente no hay nada, es infinito, y eso es otra cosa, ¿no? Y entonces pues imaginemos que se le acerca un viejecito y le dice bienvenido a Kashi. Y el viajero dice, ¿Kashi? ¿Qué es eso? Dice, no, Kashi es donde tú estás, esto es Kashi, la ciudad luminosa. Las escrituras dicen, como ahí mora el indescriptible Shiva, el luminoso Shiva, que sea su nombre, Kashi. Kashi es el centro del mundo, ¿no? Es el sitio donde la creación empezó y donde va a terminar. Kashi está aquí, mira, en las fotos que se ve, está situada sobre el tridente de Shiva. Entonces, cuando Shiva se casó, vivía en una montaña, y pues esta montaña no es un hogar para una joven esposa. Entonces estuvieron buscando por todo el mundo y hasta que encontraron Benares y se quedaron allí a vivir. Entonces, cuando llega el final del ciclo cósmico, cuando el universo se reabsorbe, pues Shiva levanta el tridente, entonces los que estamos allí nos asomamos a la barandilla y vemos como todo desaparece, ¿no? El resto del mundo. Es el gran campo de crematorios, las cenizas de todo el universo se quedan allí en Kashi, ¿no? El hombre terreno solo ve una ciudad, el santo ve la Kashi real, que es un poco pues el símbolo del alma, del centro de nuestra alma, ¿no? Que está en el mundo, pero no es del mundo, está fuera. Está en el mundo puesto que es nuestro mismo centro, pero al mismo tiempo está fuera de ese mundo, ¿no? Benares es la ciudad de Shiva, como hemos dicho, ¿no? Y el símbolo de Shiva es el Shiva Linga, que se dice que es como la forma más cercana a lo que no tiene forma. La primera acepción de Linga es signo. Entonces, según el Shiva Purana, dice Shiva carece de todo signo, carece de todo linga. Sin embargo, desprovisto de linga, de signos, mora en el linga, en el Shiva Linga, en el icono del Shiva Linga. Es también como se le interpreta, es como la unión del principio masculino y el principio femenino. Entonces los Shiva Lingas, el símbolo de Shiva está por todas partes en la ciudad, surgen como hongos.
Los hay que están en templos enormes, los hay en templos pequeñitos. Benares se debate en esta tensión, esta polaridad, ¿no? Por un lado es Kashi, que es el centro del universo, es el Atman, y por otro lado pues es una ciudad sucia, caótica, ruidosa y en la que nada funciona. Que está situada en el este de Uttar Pradesh, en Purvanchal, que es una de las zonas más desastrosas de la India en términos prácticos o de administración. Por un lado es una ciudad sagrada y se ven muchas cosas que reflejan esa sacralidad, hay escenas impresionantes, pero por otro lado pues también está la parte oscura, toda la suciedad, el ruido, los atascos, todo esto, ¿no? Claro, al ser la ciudad de Shiva, Shiva es una divinidad, así como Vishnu, por ejemplo, es una divinidad que es todo luminoso, es todo bueno, todas cualidades positivas. Shiva trasciende todas las cualidades, ¿no? Es la divinidad trascendente. Entonces no se le puede limitar por medio del bien o del mal, tiene esos dos aspectos. Por un lado es pureza, por otro lado es oscuridad, tiene todo esto, ¿no? Y hay una historia muy divertida en el Shiva Purana, que cuando la boda de Shiva, Parvati y su mujer hacen muchas austeridades para conseguir casarse con Shiva, ¿no? Y entonces están en la ciudad de Parvati, en el Himalaya, están esperando que venga el Bharat, el grupo del novio, ¿no? El cortejo nupcial. Entonces va Shiva con todo el cortejo nupcial. Esa escena la veo yo los días de Shivaratri desde mi casa, porque pasan allí un cortejo larguísimo con muchos niños disfrazados de todas las divinidades posibles. Y luego Shiva tiene también unos sirvientes que la atienden, que son pues fantasmas y monstruos y gente poco recomendable, ¿no? Entonces la madre de Parvati está viendo en su ciudad desde el balcón cómo viene el cortejo nupcial, y a su lado tiene a Narada, un sabio que está aplicando todas las cosas. Entonces viene el cortejo nupcial lleno de dioses, todo brillante, la madre encantada, llega Indra con una luz increíble, y la madre de Parvati le dice a Narada: ese es Shiva, ese es uno que pasaba por allí. Caray, ¿cómo será Shiva? Sigue pasando todo, llega a Kubera, el dios de la riqueza, lleno de joyas, de oro, todo brillante. La madre dice: ¿ese es Shiva? Dice: no, este es un sirviente de Shiva. La madre cada vez más emocionada: bueno, qué partidazo he sacado yo para mi niña. Luego llega Vishnu, también deslumbrante, y dice: este ya seguro que es Shiva. Dice: no, este también es importante, pero Shiva es más todavía que él. Y entonces por fin llega Shiva, que viene montado en su toro, con el cuerpo todo embadurnado de ceniza blanca, con las greñas, unas greñas que tiene así, rodeado de serpientes, y los sirvientes estos, los monstruos, pues dando gritos por allí, bailando. Entonces la madre de Parvati se queda: le dicen: este es Shiva. Y se queda: no, jamás daré a mi hija al matrimonio a un tipo así, ¿no? Entonces nada se explica. Bueno, es que Shiva tiene todas, no tiene forma, pero las tiene todas. Y dice: bueno, pues que se ponga, que asuma una forma agradable, entonces ya veremos si caso mi hija con él. El Benares se dice que es la ciudad más antigua del mundo, por lo menos que siga en la misma línea, ¿no? Quizás la competencia más grande sería Jerusalén, también es muy antigua y también se puede decir que sigue con el propósito inicial, ¿no?